Bueno, sin ser más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a entrar en la palabra de Dios en el libro de Juan 8, del 1 en adelante hasta el 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos les trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndose en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley de Moisés nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Tú pues dices, ¿qué dices? Mas esto decían para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistían en preguntarle, se acercó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta predicación lleva por título, Jesús escribe en la arena. Es importante saber que esta escritura es basada de que cuando Cristo escribe en la arena es porque no pretende guardar lo que tú has hecho y lo que ha hecho cualquier otra persona. Él no pretende guardar rencor contra ti. No pretende guardar y recordar a cada rato aquel pecado que hiciste. De hecho, hay muchas veces que podemos conseguir hermanos y hermanas que el crático recuerdan el pecado a otra persona. Y eso no es de Dios. Hay personas que viven recordando el pecado, esposos que le recuerdan el pecado a cada momento a su esposa, o esposas que le recuerdan el pecado. Incluso me he topado con muchos hermanos que cuando están en conversación y están en discusión con su mujer, siempre recuerdan el pecado de antes de conocer a Cristo. Y es tremendo porque cuando pasa eso en esa vida, cuando está pasando eso, ya sea de parte de la mujer o de parte del hombre, es que hay un rencor dentro de la persona que no ha sido curado, que no ha sido sanado. Y eso pasa porque hay puertas abiertas a causa de que esa persona adentro de sí trate con aquella persona, aquel que está tan apedreado, aquel que está tan golpeado en su vida. Pero aquí vimos en la palabra de Dios que cuando Cristo escribe en tierra es porque hay algo significativo y hay algo específico que estaba escribiendo. En la palabra conseguimos que en el libro de Levítico, cuando habla la palabra de Dios, habla en el libro de Levíticos 20:10, dice la palabra. Y si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero, óigase bien, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahora, aquí está hablando la palabra, que esto era lo que Cristo escribía. ¿Por qué? Porque esta palabra hacía de que ellos se confrontaran con esa palabra, porque trajeron solamente a la mujer, diciendo de que en el libro de Moisés decía cierta palabra, pero resulta que una palabra incompleta o una palabra bíblica expuesta de una manera para favorecer a una persona y no para favorecer lo que Dios quiere decir, es una palabra mentirosa. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque ellos le estaban diciendo que Moisés había dicho que a tales mujeres apedrear, pero eso era una verdad incompleta, una verdad incoherente, porque ¿qué pasa? Que aquí me dice la palabra en el libro de Levítico que tanto el adúltero como la adúltera serán muertos, porque eso es lo que decía. Ahora bien, cuando Cristo escribe esta palabra, no solamente estaba escribiendo esa palabra, sino que también estaba cumpliendo también una profecía al escribir esa palabra. Pero sin embargo sigo hablando sobre esta palabra, dice, ¿qué quiere decir Levíticos 20? Porque todo el capítulo 20, no se lo voy a leer, pero todo el capítulo 20, vamos a resumírselo en esta palabra. Se prescribe
se prescribe la pena de muerte para sacrificar a hijos a Moloch. Porque en ese tiempo había gente que sacrificaba por medio de brujería, por medio de cosas que no vienen de parte de Dios, sacrificaban hijos a Moloch. Ahí habían leyes que siempre eran para muerte, para raer la muerte del pueblo de Israel. Dice también, por maldecir a los padres, a la madre, por cometer adulterio, por conducta homosexual, por bestialismo, que es sexo con animales, por espiritismo y por otras abominaciones. Se establecían estas leyes con pena de muerte para raer la maldición y raer el pecado de Israel. Era tremendo lo que dice aquí, pero sabemos que esto es muy tremendo, porque también cuando se hacía juicio por una persona y decían juicio contra esa persona de una manera engañosa, eso cargaba juicio, y eso es lo que le estaban haciendo a esa mujer al no presentar el hombre. Realmente lo que tenían que haber sido castigados era lo que estaban presentando a la mujer, por causa de que trajeron solamente a la mujer para favorecer al hombre que se fue. El hombre que se fue, que estaba cometiendo adulterio también con ella. Ahora también podemos ver en la historia bíblica, de que en este momento Roma estaba ordenando todo en ese lugar. Y resulta que si alguien apedreaba, alguien hacía algo sin pasar por Roma o sin pasar por la ley de romanas, se metía en problemas. Pero también si no favorecía a la ley judaica, que es la ley de Moisés, también se metía en problemas. Por eso Cristo realmente aquí vemos que Él habla con muchísima sabiduría y libra a la mujer por medio de la misma palabra, de la misma ley, de las mismas leyes puestas. Ahora, ¿qué profecía estaba cumpliendo Cristo Jesús en este momento? Dice la palabra del libro de Jeremías 17:13. Esto es una joya en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús así: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti, los que se apartan de mí, serán escritos en el polvo. Esto es una joya, porque está diciendo que serán escritos en el polvo todos los que se apartan. Jesucristo, en el momento que estaba escribiendo, le estaba diciendo a todos los que están aquí en este lugar están apartados de mi presencia, están apartados de mí, porque Cristo es Dios manifestado en carne, según el libro de Romanos 9:5. Me dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que Cristo es Dios manifestado en carne. Él vino a librar su pueblo, y al escribir en tierra estaba cumpliendo esta profecía que habla en el libro de Jeremías. Vuelvo y repito, dice: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Eso lo dice en Jeremías 17:13. Es impresionante la palabra de Dios. Aquí le estaba diciendo de que todos estaban apartados, y también escribiendo, porque él no estaba escribiendo este versículo, estaba escribiendo, realmente era Levítico, para recordarles el pecado. Por eso cuando se confrontan con esa palabra que estaba escribiendo Jesucristo en la tierra, que lo más seguro que estaba escribiendo solamente el libro y el número, no todo el versículo o el capítulo, ya que es muy largo, pero ellos sabían, porque debemos de recordar que en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, solamente era el Antiguo Testamento que existía, y mayormente lo que se leía era más que todo la ley de Moisés, la ley judaica en ese tiempo, a causa de que estaban en esa tierra. Entonces es importante. Este versículo de la Biblia habla de la esperanza de Israel. Los que dejan a Dios serán avergonzados, y los que se apartan de él serán escritos en el polvo, porque abandonaron la fuente viva de Dios. Este es el recordatorio de que aquellos que abandonan a Dios enfrentan su juicio, y que aquellos que se alejan de él serán separados de él para siempre. Estamos hablando de cualquier persona que cometa los pecados que habla de Levítico, que habla de Levíticos 20. Cuando habla todo eso, cualquier persona que no se arrepiente comete pecado tremendo en ese tiempo, como decía la palabra de Dios. Pero Cristo Jesús es la gracia manifestada, es la gracia inmerecida que necesitamos nosotros, es la gracia inmerecida, pero por gracia somos salvos. Es tremendo lo que me dice a mí la palabra de Dios. Podemos aprender de este versículo que Dios siempre es fiel. Aquellos que abandonan a Dios serán castigados. También debemos recordar que Dios es una fuente viva. Esto es tremendo,
Porque Jesucristo cuando escribe en tierra le están diciendo se apartaron de la fuente de vida. Porque ahora ellos están pretendiendo, los escribas y fariseos están pretendiendo favorecer a las demás personas, favorecer a la política. Así vemos personas hoy en día que buscan de favorecer a la política, siendo cristianos evangélicos, se empiezan a decir vote por fulano de tal, vote por fulano de tal, y se apartan de la palabra de Dios, dejan la fuente que viene del cielo, que viene de lo alto, que viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dejan la fuente que da esa fuente de vida del cielo, de lo alto, del Padre de las luces, por favorecer a un hombre mortal, a un hombre que de igual manera cuando se muera, como cualquier persona, se lo van a comer los gusanos. ¿Y qué pasa? Es mejor hacer tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen. Hay que tener en cuenta eso en el nombre de Cristo Jesús. También me dice en el libro de Jeremías, refiriéndose a esta palabra poderosa, el libro de Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, a referencia de aquellas personas que dejan a Dios por estar favoreciendo a otra persona. Y eso es tremendo. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esas cisternas rotas es un político, es una persona, es alguien que se intenta favorecer, que está fuera de la palabra de Dios, que está fuera de la misericordia de Dios, que en otras palabras es una persona sin gracia. Es una persona que no tiene la gracia de Dios porque no la ha reconocido, no ha reconocido esa gracia en su vida, no ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Hay personas que quieren estar favoreciendo a otro, hay gente que quieren estar favoreciendo a alguien, está metido con un político, está metido con alguien de eminencia, porque para decir el día de mañana, no, cuidado con quien se mete, cuidado con que se mete. En una ocasión había una hermana que ella le llaman la profeta y por cosa de ética ministerial no hablo de nombre, y no sé, aquella hermana resulta que estaba metida con la política hoy en día. Su ministerio ha decaído muchísimo a causa de eso. Nadie puede pretender que estando con gente que no busca de Dios, que hablan cosas que no son de Dios, y los políticos lo buscaban a ellos, pero no el cristiano buscar al político. Es al revés. ¿Y por qué el político buscaba al cristiano? ¿O por qué el político buscaba al que buscaba de Dios? Por la unción, porque habían milagros, porque habían prodigios. Pero aquí pasa algo tremendo, porque hoy en día hay gente que buscan a los políticos, busca a la política, por causa de que quieren algo del político, cuando en la antigüedad no era así. En la antigüedad el político era el que buscaba al cristiano porque buscaba señales, buscaba milagros, pero hoy en día se han transversado las cosas. Hay que tener cuidado, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Recuerdo que esa hermana de la que le estoy hablando, esa hermana decía, ay, que se meta uno conmigo, que yo ando con alta jerarquía. Y no se refería a la unción, se refería a la política. Y su ministerio fue decayendo y fue decayendo y fue decayendo. Y fue decayendo y ahorita ha decaído, pero a un nivel que recuerdo que todas las personas que la conocen a esa persona han pasado por la casa cuando han hablado, y las que la conocen dicen, no, varón, eso allá abajo es otra cosa, eso está terrible. Por causa de personas que se metieron con política, se empezaron a buscar de política por favorecerse de la política, cuando en la palabra a mí me dice que los políticos eran los que buscaban a los cristianos para buscar el favor de Dios y para buscar el milagro de Dios. No podemos buscar de hacer otras cosas que está fuera de la palabra. Debemos de buscar a Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús. Hay que tener cuidado, como ese testimonio, que la persona no se le baje su unción por estar buscando a políticos, por estar buscando de favorecer a otra persona. Usted debe tener cuidado de que tu nombre no esté escrito en tierra, sino que tu nombre esté escrito en el libro de la vida en el nombre de Cristo Jesús. Dice también en Juan 38 al 39, 7:38 al 39, el que cree en mí, porque esta es la fuente de vida, que debemos de buscar, no una cisterna rota. Cualquier político, cualquier persona que tenga eminencia, cualquier persona que tenga muchas propiedades, pero si no tiene a Cristo y usted está atrás de esa persona, usted está en una cisterna rota. Debemos de buscar esa fuente de vida que es Cristo, y aquí me lo dice Juan 7:38 al 39, dice,
El que cree en mí, como lo dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo es esa fuente de agua viva, dice el 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Hoy en día sabemos que también el libro de los Hechos 1:8 me dice la palabra de Dios: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y hay una corroboración de que el Espíritu Santo mora en ti, no solamente por lo que se puede escuchar, sino también la palabra me dice: por sus frutos lo conoceréis. Así que debe de buscar de la presencia de Dios, no cesar de buscar de la presencia de Dios en el nombre de Cristo Jesús. A referencia también de lo que hacían los escribas y fariseos y lo que estaban cometiendo y lo que podría estar cometiendo alguna persona en este momento que siendo cristiano, y debe tener cuidado y reflexionar y dejar esa conducta de estar acusando a los demás sin una prueba. Y aún teniendo prueba, debes de saber que tú también eres un ser humano, que también te equivocas como la hermana o te puedes equivocar con el hermano, y debes tener misericordia. Dice en el libro de Éxodo 23, 1-3, dice la palabra de Dios: no admitirás falsos rumores, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Esto tenga que tener mucho cuidado porque esto trae juicio. Hoy en día sigue trayendo juicio cualquier persona que practica de esta manera. No seguirá a los muchos para hacer mal, ni responderás el litigio, o sea, el pleito, inclinándote a los demás para hacer agravio, dice el 3, ni al pobre distinguirás en tu casa. ¿A qué tal cuando dice distinguirás a tu casa? ¿Por qué? Porque hay gente que hace distinción, porque no, ese es un hermanito, eso no tiene real, eso no tiene nada, y de repente entra la eminencia: no, señor, venga y pase, porque de repente es una persona que ostenta mucho dinero, ostenta. Yo he visto reacciones así. En algunas partes he visto reacciones así de hermanos que hacen eso o hermanas que hacen eso, y se han llevado tremendo chasco, tremendo, porque resulta que nosotros no debemos hacer diferencia entre un hermano y una hermana. Cuando alguien está en una iglesia, buscar de poner a alguien en un pedestal más alto que los demás, porque así no funciona. Todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Todos somos apreciados de igual manera, sea usted negro, sea usted blanco, sea usted catire, sea usted rubio, sea moreno, sea morena, sea catire, sea negrito, sea albino. Dios lo ama de igual manera. Dios lo ama de igual manera. Por eso es importante que cuando Cristo escriba en tierra, que no sea tu nombre que está escribiendo en tierra, porque osa, rabacanda, lama seya, lama soja, porque si escribe en tierra, eso quiere decir que tú has sido desechado de su presencia, que has sido desechado de su presencia. Pero hoy en día está la misericordia de Dios, hoy en día está la gracia inmerecida de parte de Dios, que dice: ven, que dice: ven, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Dios está llamando a la puerta. Dios está llamando a aquellos pastores, a aquellos hermanos, evangelistas, predicadores, a aquel nuevo creyente. Lo está llamando en el nombre de Cristo Jesús, que se arrepienta de lo malo, que se arrepiente y deje de hacer lo malo en el nombre de Cristo Jesús. También me dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 6:13, dice la palabra de Dios: ni tampoco presentarás vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad, antes presentarás a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumento de justicia. Tienes deseo de hacer sexo, tienes deseo de la carne, tienes deseo de un cigarro, de licor, tienes deseo de bailar. Entrega todo eso a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Hay gente que puede tener deseo de golosina, hay gente que puede tener deseo de cualquier cosa que le hace daño en el cuerpo, y eso tiene que ponerlo delante de la presencia de Dios. Y recuerde que todos esos tipos de deseos refleja una carencia que hay dentro de ti, una carencia de algo del pasado, una
referencia de algo que te pasó en la iglesia, en la vía, con el hermano, con la hermana, con el esposo, con la esposa, con el novio, con la novia, en el trabajo, con el jefe, con la jefa, algo que te pasó, algo, perdónate primeramente en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda también que aquellas personas que te hicieron daño porque desconocían, y todavía hoy en día muchos que te hicieron daño desconocen de la presencia de Dios. Toda persona que no ha sido guiada por el Espíritu Santo, toda persona que no es de Dios, toda persona que no ha confesado a Cristo, ha sido guiado por los espíritus inmundos. Y tú que andas en luz en este momento, tú que tienes a Cristo en el corazón, tú que has sentido la presencia de Dios, no puedes guardar rencor a causa de que ya tú sabes que el Espíritu Santo mora en ti. Ya tú sabes que el Espíritu Santo es el que te rige. Y si te rige, tú puedes ver aquellos demonios. Y no me refiero a aquellas personas, me refiero a los demonios que rigen a esa persona. Y al regir y al ver esos demonios, usted puede reprender el mundo espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Aquella persona que te trata mal, aquella persona que te trata negativamente, ora por su alma, ora por su espíritu, ponla delante de la presencia de Dios en el nombre de Cristo Jesús, para que su nombre no sea escrito en tierra, para que su nombre no sea escrito en tierra, sino que sea escrito en el libro de la vida en el nombre de Cristo Jesús. Es importante que usted mantenga la oración espiritual. La oración espiritual es aquella que ora por lo que usted no ve, por lo que no oye, por lo que no siente, por lo que no palpa, por lo que no les gusta, pero aquel Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación es el que ve todo de arriba hacia abajo. Y Él también está aquí, también está en el cielo, porque Él es eterno, Él es sempiterno, su enseñorío va generación en generación. Él es el único que agarra los cielos y lo envuelve como pergamino, porque Él es Dios. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Él vino aquí a la tierra a salvar lo que se había perdido. Y si tú te encuentras perdido, tú necesitas de Dios, tú necesitas de su presencia, tú necesitas que Él te recoja del suelo cenagoso, que el suelo que está en barro, tú necesitas, sarrabacanda, la masella, la masoja, tú necesitas que te recoja del suelo cenagoso, en esa cueva donde está. Él va y te visita y te dice, sal fuera en el nombre de Cristo Jesús. Él te dice que allá donde estás amarrado, te dice, sal fuera en el nombre de Cristo Jesús. Así como se lo dijo a Lázaro, te lo dice a ti en esta mañana, sal fuera en el nombre de Cristo Jesús, que tu nombre está escrito en la tierra, por eso debe de salir, sal fuera, porque cuando sales de la cueva, cuando sales y buscas del Señor, Él escribe tu nombre en el libro de la vida. Mira lo que me dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. En el libro de Deuteronomio, para seguir haciendo referencia en la situación donde estaban los escribas y fariseos cuando Cristo estaba escribiendo esa palabra en tierra. Dice en el 19:15 al 19, dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por testigo de 2 o 3 testigos, se mantendrá la acusación. Mírase esto lo que me dice la palabra de Dios en el 16. Cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes, vea bien que dice la palabra, los dos litigantes, o sea, cuando se acusa a alguien, tiene que estar en la otra persona que está ahí, que fue causa del pecado. Dice, se presentará delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días. Dice, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, óigase bien y tenga mucho cuidado con certificar falsamente con algún hermano o con alguna hermana, tenga mucho cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Si testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitará el mal de en medio de ti. Esto es lo que pasa cuando usted se mete con un siervo de Dios, cuando usted se mete con una sierva de Dios, esas personas que se la pasan metidas en oración, se pasan en comunión con Dios. Cuando usted se mete con personas así, esta palabra se cumple en usted. Porque ¿qué pasa? Si esa sierva, si ese siervo no ha hecho nada, si esos hermanos no han hecho nada y usted está acusando, la maldición le viene contra usted. Lo mismo que usted pensó contra esa persona de hacerle mal, eso le pasará a usted por alguna circunstancia. En alguna ocasión había una hermana que ella hablaba mucho de algunos hermanos.
y hablaba mucho de algunos hermanos, y cuando ella hablaba mucho de muchos hermanos, llegó un momento que como una persona que habla constantemente de alguien y habla y dice cosas y habla cosas feas, esa persona quiere meter realmente de una manera espiritual a esa persona, encerrarlo de manera espiritual. Porque si un pastor de repente le dicen tal cosa de un hermano, ese pastor va a poner en disciplina a esa persona y por lo tanto es una cárcel espiritual momentánea. Resulta que esa hermana en algún momento de tanto hablar y de tanto hablar con varias personas diciendo cosas de hermanos y de hermanas, llegó un momento que la acusaron en un trabajo que estaba haciendo de que se había robado una joya. Y resulta que obviamente no se lo había robado, no había sido ella que se había robado eso, pero la metieron presa. Así que tiene que tener cuidado, porque hay cosas que tú las puedes hacer en el mundo espiritual para algún hermano, pero en el mundo terrenal se te viene y se te cobra por causa del daño que querías hacerle a ese hermano, te lo cobran a ti por estar haciendo daño a una persona que es siervo o sierva de Dios, que se mantiene conectado o conectada con Dios. Aquella persona, cuando el enemigo no puede llegársele por causa de su oración, se va a llegar a la otra persona que le está haciendo, que está calumniando. Hay una puerta abierta ahí para que le haga daño a aquella persona que le está haciendo daño al siervo o a la sierva. Hay que tener mucho cuidado con aquella persona que se acusa. Hay que tener mucho cuidado que cuando se va a acusar a alguien que no esté el otro presente, tienen que estar dos presentes. Siempre son dos que pecan. Si una persona peca, pero alguien está hablando de esa persona que hizo y dijo cosas, pero no está presente, eso no vale. Tiene que estar presente la persona ahí y tiene que tener cuidado porque ese tipo de actitudes van a hacer de que Cristo escriba tu nombre en tierra y eso es lo que no se quiere. Eso es lo que no se quiere. Dice la palabra de Dios, para ir cerrando ya este corto mensaje, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 12, 1 al 2, dice, deber del cristiano, y esto sí debemos hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Así que, hermanos, os ruego que la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad que debemos de buscar de Dios, agradable y perfecta en el nombre de Cristo Jesús. Haga misericordia en el nombre de Cristo Jesús, porque tú también fallas, Si la hermana falló, si el hermano falló, tú también fallas. Así que hay que tener cuidado siempre, amén, reprender, pero restaura con esa palabra. La palabra me dice esto, varón, usted hizo esto, hermana, y no te quedes solamente con la palabra solamente de exhortación y te vas. No, exhorta, pero también restaura en el nombre de Cristo Jesús. Libro de Mateo 9:13 dice, y aprendé lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay gente que cree que porque está en la iglesia está inmaculado y no, en la iglesia hay puros pecadores arrepentidos. Eso es lo que hay en la iglesia, pecadores arrepentidos, pero nadie es inmaculado. Hay gente que cree que es inmaculado y no lo es. Usted es de carne y es de hueso. Usted no está en el espíritu, usted no está glorificado. Usted está en la carne. Usted debe de saber que de aquella persona que habla, sea hermano o hermana, tú también eres de carne y así como tú siembras, así también sembrarán en ti. Porque de lo que tú siembras, si tú siembras un pan horrible en las aguas, eso es lo que vas a recoger. Vas a recoger peces muertos si siembras pan envenenado. Pero si siembras la palabra de Dios, Dios va a llenar tu vida. Y para ir cerrando en el nombre de Cristo Jesús, libro de Miqueas 18, el libro de Miqueas 7, 18 al 19, dice, ¿quién Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se le deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Eso es lo que hace Dios.
echa a lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Cuando llegas a sus pies, cuando llegas a su presencia, pidiendo por esa hermana, pidiendo por ese hermano, pidiendo por tu familia, por ti mismo, en el nombre de Cristo Jesús, no viendo las cosas que ve el hombre, no sintiendo aquellas cosas de las emociones que estamos rodeados, sino orando en su alma, orando en su espíritu para que Dios atienda a esas personas en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando Dios atiende a esas personas en el nombre de Cristo Jesús, hay algo hermoso y algo bello que va a suceder en la vida de aquellas personas. Me ha tocado hacer toda esa oración siempre y hago siempre esa oración. Y siempre que Dios presenta a esa persona, que yo le digo, Señor, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, esa persona que estoy orando, que no sé quién será, Padre amado, esa persona que no sé, que no la he visto, Padre amado, te la pongo delante de tu presencia, su alma y su espíritu, para que tú seas obrando en ella. Y cuando tú seas obrando en ella y la presentes, Padre Santo, o presentes el varón, o presentes la hermana, que venga palabra del cielo, que venga palabra de lo alto, porque tú eres el que restaura. Solo soy un instrumento tuyo, Padre Santo, y sin ti, Padre Santo, soy como un metal que resuena, que no sirve para nada, Padre amado, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero orar por todo aquel hermano que se pueda estar sintiendo en este momento, que está escrito en tierra, que usted está escrito en tierra, pero no en el libro de la vida. Yo quiero orar por ti en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús te pongo delante de tu presencia. Todo aquello hermano, Padre amado. Mira toda aquella hermana, Padre amado, lengua larga, Padre amado. Mira todo aquel hermano, lengua larga, Padre amado. Te pongo delante de tu presencia su alma y su espíritu, que su carencia, Padre amado, sea resuelta, Padre amado, que su carencia, Padre amado, Padre eterno, trata con esa persona conforme a tu voluntad, Padre amado, conforme a tu voluntad, Padre amado, de Padre Santo, Padre eterno de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Mire también a aquellas personas que son afectadas por esas palabras, Padre amado, que ellos puedan orar por aquellos agresores, Padre amado, orándolo, Padre Santo, pidiéndolo por su alma y por su espíritu, conforme a tu voluntad, Padre amado. Te lo pongo delante de tu presencia, Padre amado, porque tú eres el que obra, Padre amado, tú eres el que sabes todo, Padre amado, tú eres el perfecto, Padre amado. Nosotros vamos a la perfección porque estamos contigo, Padre amado, Padre Santo. Tu palabra dice ser perfecto porque yo soy perfecto, pero para eso hay que tener una búsqueda constante en tu presencia, en tu palabra, en oración, en meditación de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Santificarse cada día más, santifícate cada día más en el nombre de Cristo Jesús, para su gloria, para su honra. No veas lo que hacen las demás personas, sé tu instrumento. Si me pusieron en el púlpito, no me pusieron en el púlpito, no importa. Eres tú con Dios, tú tienes un ministerio, desarrolla tu ministerio no se desarrolla por medio de un púlpito. Usted tiene que entregar esa palabra que fue dada, tiene que entregar esa palabra que fue dada en el nombre de Cristo Jesús, para que tú puedas recibir aquel regalo que viene del cielo, que viene de lo alto, que viene del Padre de las luces, porque esa es la dádiva de Dios. La dádiva de Dios viene del cielo, no viene de los hombres. Así que no te buscando cisterna rota, busca la presencia de Dios, busca esa agua viva que viene del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Sígueme en YouTube como evangelista Rafael Caro, y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama, pero mucho, un montón, así con los brazos abiertos. Cristo te ama en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, muy agradecido, mi hermano, por la palabra que nos ha traído en este día. Desde Caracas, Venezuela, nuestro hermano evangelista Rafael Antonio Caro Saravia. Muchísimas gracias, siervo amado, y que el Señor le continúe bendiciendo. Bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien escuchado la palabra de nuestro Dios en este día maravilloso que nos ha dado nuestro Señor.